el problema. Entonces, yo antes de que empecemos, esta semana lo vamos a repartir en dos partes, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo abordar los primeros clientes, cómo empiezo con los primeros clientes y por qué clientes debería empezar. Y luego cómo empiezo con el producto. Y el próximo día, que es un poco aquí, empezar con los que más les duele y empezar con la versión más sencilla, concreta que resuelve el problema, pero la más completa. Ahora entraremos en eso. Y en la segunda sesión, sin gastar, sin programar, y muy importante, identificar un canal y construir una audiencia. ¿Por qué todo esto? Pues esto tiene que ver, el por qué sin gastar, sin programar, la audiencia, esto tiene que ver con una serie de consideraciones previas que quería haceros para intentar desbloquearos, ¿no? Porque imaginaros que vosotros queréis construir un Zara, ¿no? un grupo Inditex, lo que es hoy un Inditex, ¿no? Imaginaos que esta es vuestra visión de lo que queréis construir. Ya sé que es un poco exagerado y absurdo, pero me sirve. No hay manera de empezar a construir un Inditex, porque lo que es hoy Inditex es una cosa gigante, enorme, que deberías empezar por construir una fábrica en China, bueno, no sé, donde la tengan, o en el propio Antexo, y eso es una barbaridad, eso requiere 50 millones, bla, 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 bla. Evidentemente, el señor de Zara no empezó así. Empezó con una tienda en un barrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de la ambición que tenga vuestro proyecto, no solo no pasa nada, sino que debéis empezar en pequeño. El que empiece en pequeño no le quita ambición ni te dice hasta dónde puede llegar. Y el ejemplo de Zara es el mejor. Empecé con una tienda de barrio que vendía ropa, ¿no? Ahora, ¿qué tenía el negocio de Zara cuando era pequeño? Que hacía lo mismo, ya hacía casi todo lo que hizo después cuando era grande. Eso sí que es importante, ¿no? Es decir, muchas veces cuando leemos sobre negocios o leemos las noticias, siempre leemos las cosas ya hechas, ¿no? Y incluso gente que empezó y levantó 5 millones y ya tenía el bicho grande. Y esto generalmente, no sé si es así o no, pero hoy en día es mucho más inteligente y más competitivo empezar de pequeño. Empezar pequeño, ir averiguando las cosas que tienes que construir, ir averiguando cuál es tu mercado, cuál es tu nicho, y a partir de aquí hasta dónde puedas llegar dependerá del mercado y dependerá de tu ambición. Esto es fundamental a la hora de abordar el cómo empezar, porque es muy fácil caer y ahora desgranaremos esto a la hora de construir el producto, pero es muy fácil caer en grandes inversiones, en crearos problemas que todavía no tenéis. Es decir, los negocios deben empezar pequeños, ya llegarán donde tengan que llegar. ¿Ok? La segunda consideración es que tiene mucha relación con la primera y veréis que todo esto aplica en cada uno de vuestros casos de manera particular. Es decir, aquí no hay consejos generales que sirvan a todo el mundo, en el sentido de que cada negocio tiene una idiosincrasia y, por lo tanto, esto hay que aplicarlo de una manera diferente. Pero estos principios creo que os van a ayudar a arrancar. Porque si pensáis en crear un Zara y estáis pensando en que lo primero que necesito es una nave de 50 millones, no vais a arrancar nunca. Ahora, si empezáis por yo tengo que montar una tiendecita y empezar a vender ropa que yo mismo fabrico y yo mismo diseño porque yo tengo eso en la cabeza, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque aquí lo importante es empezar. Entonces, ahora os lanzo una consideración de la cual hablaremos más, creo que es en la última sesión cuando hablaremos de financiación, pero que tiene que ver con esta idea de empezar pequeño. Que la frase de debes montar el negocio que puedes permitirte. Esta frase no es mía, es de un amigo de Fernando de la Rosa, a lo mejor alguno lo conocéis.
Fernando ha montado varias empresas en el pasado, tanto empresas muy grandes de miles de millones como una agencia de publicidad, y ahora tiene una escuela online que se llama Foxeye School, que da servicio a empresas en materia digital, ¿no? Marketing, bueno, de todo. Y bueno, ha pasado por todo tipo, ha montado todo tipo de empresas, ¿no? Grandes, pequeñas, etc. Y una vez hablando con él sobre precisamente estaba arrancando una cosa y no sabía, estaba en esa disyuntiva, ¿no? de cómo empiezo. Si busco, yo al ser conocido en el sector por mi primer proyecto, por el proyecto Rocola, pues tenía los inversores, digamos, que me ofrecían, ¿no? el invertir y dices, jope, qué suerte, sí, pero ¿realmente es eso lo que quiero? ¿Realmente es eso lo que necesito? Porque si tienes dinero lo tienes que gastar, ¿en qué lo gasto? Ya te creaba un problema, ¿no? Y él me dijo esta frase de, debes montar el negocio que puedes permitirte, que me gustó mucho, ¿no? Que en el fondo quería decir, tienes que poder permitirte crear un negocio con tus manos y la financiación y ese tipo de problemas llegarán más tarde, ¿no? Evidentemente, si tú tienes 3 millones y los puedes invertir, pues es eso que te puedes permitir, ¿no? Pero es un poco una manera de decir, si pido el dinero de fuera, porque eso, imaginaos el ejemplo de la nave, ¿no? Si necesito 50 millones no pues tengo 50 millones para montar la nave, pues entonces no me puedo permitir montar un gran fabricante textil en el mundo, ¿no? Puedo a lo mejor intentar abrir una tienda pequeña. Va un poco en esa idea. Dicho todo esto, ahora os voy a decir algo que parece contradictorio con lo que os acabo de decir. A pesar de que empieces pequeño, tienes que tener desde el principio la visión de lo que quieres ser cuando seas mayor y empezar a serlo desde ya. ¿Por qué? Porque, como hablábamos el otro día de habilidad, resultado y valor, la habilidad y el resultado puede ser algo que hagas con una tienda pequeña, ¿no? Pero el valor es algo que se construye en el tiempo. Y si no lo tienes claro desde el principio que quieres construir ese valor para tu cliente, no lo tendrás nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu visión es crear un gran grupo textil en el mundo, no sé si era la visión de este señor de Amancio Ortega desde el principio de hacer eso, pero si tu visión era, por ejemplo, a lo mejor su visión no era ser un grupo textil muy grande, ¿no? Pero a lo mejor sí su visión era diseñar mi propia ropa, fabricarla y venderla. Y ya hacía eso desde la tienda pequeñita, ¿no? Y no sé si esto es verdad o no, pero os debe servir como ejemplo. Si vuestra visión ya es dar una cosa muy concreta, la debéis poder hacer en pequeño, porque los elementos esenciales van a estar ahí, ¿no? Dejadme un segundo que enchufe el ordenador, que me queda un 5%. Ya está. ¿Entendéis el concepto, no? De empezar en pequeño. Esto no te quita ambición ni te quita, al contrario, te ahorra problemas porque además empezar en pequeño te ayuda a sintetizar, te ayuda a no emplear más recursos de los necesarios. Este dibujo que veis aquí es una explicación en realidad del MVP, de lo que debería hacer un MVP, ¿no? Pero yo os lo he puesto, bueno, os explico el dibujo por si no lo conocéis. ¿Habéis visto el dibujo alguna vez? A ver, que os despertéis un poco. Que estéis aquí muy pasivos. No, bien, vale. Bueno, este dibujo explica, porque la idea del MVP, de la idea del producto mínimo viable, que vamos a hablar de ello hoy, aunque no necesariamente en estos términos, veréis que yo en realidad aplico mucha la metodología de Lean Startup, pero no uso los palabras, sino más bien la práctica, ¿no? Oigo a alguien de fondo, a mí no me molesta, ¿eh? Que lo sepa él. Vale, entonces esto lo que explica es que un mínimo producto viable debería ser una versión completa, lo más sencilla posible de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, claro, en el ejemplo del coche, ¿no? De arriba, pues claro, si yo quiero poder ofrecer un coche y empiezo por una rueda, como primera versión de mi coche, pues con una rueda no se puede hacer nada. Bueno, sí te puedes subir en la rueda y rodar un poco, pero vamos, no puedes hacer gran cosa, ¿no?
En el fondo, y está muy bien este dibujo porque lo que transmite es que tú en realidad no quieres construir un coche, tú quieres ayudar a la gente a ir de un sitio a otro, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar a la gente de un sitio a otro en coche, a lo mejor no puedes empezar fabricando coches por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no te lo puedes permitir, pero sí puedes empezar a ofrecer patinetes, ¿no? Y entonces el patinete es una versión muy simple que te permite ir de un sitio a otro, igual que un coche. Estoy haciéndolo con el dedo, es más fácil que el ratón. Mi dedo no lo veis. Efectivamente, esto no es a lo que veníamos, ¿no? Es decir, yo no quería hacer patinetes, pero yo sí que quería hacer que la gente fuera de un sitio a otro. Entonces, a medida que voy consiguiendo, avanzando en mejorar mi producto, lo voy evolucionando hasta que finalmente ofrezco lo que yo quería, que era el coche. Pero desde el principio, mi solución era completa. Vuelvo al ejemplo de la tienda, ¿no? Pues Inditex empezó en una tienda de barrio, pero desde el principio seguramente diseñaba, fabricaba y vendía. Y ya está, que luego lo ha podido hacer en 200.000 tiendas, con fábricas no sé dónde, con un sistema optimizado de no sé cuántos, bla, 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 bla. Bien, pero la visión se mantiene, ¿no?, de lo que quería hacer. Esto es muy importante a la hora de empezar porque os va a ayudar a crear la primera versión de vuestro producto, a entender qué es lo esencial de lo que hacéis, que además resuelve el problema de vuestro cliente. Eso, estamos centrándonos ahora en la habilidad. Si volviendo al dibujo de arriba, estamos hablando de la solución que resuelve el problema y el resultado, ¿no? Tenemos que conseguir la versión más sencilla posible de esto con lo que nos podemos permitir ahora, porque pensad además que no sabemos si esa es la versión que quiere el cliente. Esto es algo que tenemos que descubrir. Por lo tanto, tiene que ser lo más sencilla posible, pero al mismo tiempo lo más completa posible desde el punto de vista de la promesa, de lo que nosotros ofrecemos. Y os he dicho antes arriba otra cosa muy importante, que es, aunque ahora mismo nuestra visión, esa visión, ¿no?, de hago ropa para el mundo mundial, no la pueda ejecutar ahora mismo, si no pienso en el valor desde el principio y tengo en mi cabeza la visión de lo que quiero ser de mayor, no empiezo a construir la marca y debo empezar a construir la marca. Es decir, tenéis que poder contar la historia de lo que estáis haciendo como si ya lo estuvierais haciendo, como si ya lo tuvierais, ¿no? Son dos cosas separadas. Acordaros que habilidad, resultado es una cosa y valor es otra, ¿no? Hablo de que el valor es más largo plazo, pero tienes que empezar a construirlo desde hoy. Y tiene mucha relación con el patinete. El patinete ya te está hablando de la promesa. Patinete es, yo voy a llevar gente de un sitio a otro. Ahora, lo que tengo hoy es un patinete. ¿Cuál es el producto que tengo hoy? Es un patinete. Pero el hecho de que sea completo te habla del valor, ¿no? Quería saber en este punto si alguno de vosotros ha empezado ya, si tenéis ya vuestro patinete. Ahora entraremos más adelante entraremos. Venga, a ver, aquí veo patinetes. Adrià, Natalia. Contadme un poco lo avanzados que estáis. Estamos trabajando en una versión web. Vale, es muy importante, José, en esa versión web es muy fácil meter cosas. Tienes que quitar. Pero bueno, vamos paso a paso. Bien, versión web lanzada en beta. Hemos programado la aplicación, ya tenemos un cliente. Bien. Vale, entonces, más básica posible con clientes ya usándola. Muy bien, Adrià. Estamos mirando cómo comercializarlo. Vale, Jordi y yo tenemos una alfa lanzada. Perfecto. O sea, que esta idea básica de empezar ya, o sea, no habéis pasado del papel a tener ya una primera versión del producto. Perfecto. Oye, Charles, me encanta esto del Excel. Muy bien, muy bien. El próximo día también hablaremos de cómo hacer todas estas cosas sin invertir en tecnología. Pero eso es un cómo, ¿no? Todavía estamos en el qué. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí hay dos cosas que abordar cuando estamos hablando de nuestro patinete y es, por un lado, voy a invertir el orden de lo que tengo aquí porque puedo, porque soy el profe, ¿vale?
Vale. Porque fijaros que continuaba aquí, ¿no? Lo difícil, ahora que estáis trabajando en una primera versión de una web, de una app, lo más difícil es detectar qué es lo esencial que tengo que construir, porque las startups siempre les faltan recursos. No hay dinero y el poco dinero que hay que utilizarlo muy bien. Sobre todo, además, fijaros que yo en la actualidad ayudo a empresas a financiarse en las primeras fases, en fase seed, pre-seed, y viene mucha gente que busca, tiene un PowerPoint y necesita 200.000 euros. Todos hemos hecho esto alguna vez, no pasa nada, yo también. Y dices, ¿para qué quieres los 200.000 euros si todavía no sabes lo que vendes? Lo que vendes es un proceso de descubrimiento y, por lo tanto, debes poder probar de la manera más barata posible. Por dos motivos, no solo por gastar poco, sino por probar rápido, porque el tiempo también es un coste, ¿no? Entonces, si te pasas 6 meses construyendo algo que no sabes si la gente va a usar, para cuando lo has lanzado ya vas tarde, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de construir lo más rápido posible, que a su vez es lo más barato posible. Y con los menores recursos posibles, de personas, porque claro, si para hacer una cosa necesitas, me lo invento, un equipo de desarrollo de 3 personas, pues coordinar 3 personas es un trabajo, son todo problemas añadidos. Y en realidad vuestro principal problema es saber si a alguien le interesa un patinete. Este es el principal problema. Entonces, antes de saber, es que ni siquiera sé si lo que tengo que construir es un patinete. Lo primero que tengo que averiguar es, del problema que yo he identificado que quiero resolver, qué es lo esencial que tengo que construir, que tiene que ver con mi visión completa y que resuelve el problema de mi cliente. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo que me encanta por lo absurdo. Vale. YBCA me dice, estamos en la fase de terminar la versión papel para pasar a la fase financiera y paralelamente estamos trabajando en la versión web. Estupendo. Natalia, estamos mirando cómo se construyen empresas con distintas estructuras y mirando cómo crecen las empresas que emplean. Vale. Bien, entonces, fijaros el ejemplo que os voy a mostrar aquí, que ayuda a ilustrar lo que os estoy diciendo. ¿Veis la foto, no? Esto es un puesto de perritos en Nueva York. Fijaros la de cosas que tiene ya el tío. Hielo, bretzel, refrescos de todo tipo, salsas de todo tipo. Si vosotros tuvierais que empezar un negocio de estos el lunes y no tenéis dinero o tenéis muy poco dinero, ¿qué es lo que necesita este hombre para iniciar su negocio? Lo más salgo con salchichas, dice Adrián. Exactamente. Te sobra el chiringuito, te sobran las sombrillas, te sobra el pan. El pan ya es segunda línea. O sea, sin salchichas no hay puesto de perritos. Todo lo demás es accesorio, si lo pensáis. Sin salchichas, todo lo demás es mejorarlo, digámoslo así, ¿no? Tenéis que pensar, esta frase es muy fea, tenéis que pensar en qué es lo, bueno, el ejemplo del patinete es más elegante, pero ¿qué es lo esencial en vuestro caso, ¿no? ¿Cuáles son las salchichas de lo que... ¿Qué cosas podríais hacerlo de otra manera? De todo lo que estáis pensando hacer, en la versión web que me estáis hablando, en la app que estáis pensando, para ahorraros trabajo, para ayudaros a tomar decisiones, para ser más ágiles, ¿qué cosas podéis quitar que no afectan a la esencia de lo que queréis resolver? Esto es tan importante y tan difícil, porque os aseguro que no hay nada que relaje más que decir que no a cosas. Decir, esto no tengo por qué hacerlo. No digo, a lo mejor lo haces más tarde, lo haces en otro momento. Este señor al principio no tenía las sombrillas y en un momento determinado dijo, ostras, por la ubicación en la que estoy hay que poner las sombrillas. Pero no empezó con las sombrillas. Entonces, no os impongáis decisiones que os podéis ahorrar. Y eso es decir que no. Versus, vamos a hacer, no. Es verdad que hay un momento de emoción, de voy a poner esto, voy a poner lo otro, porque hace ilusión. Construir hace ilusión y forma parte de todo esto.
pero tenéis que ser muy críticos con vosotros mismos. Yo tenía un compañero en Rocola que era el responsable de producto y me decía, claro, yo como CEO y fundador pues me emocionaba con cualquier tontería. Vamos a poner aquí y vamos a poner ahí. Y me decía, Carlos, cada píxel vale millones. Por lo tanto, cuidémoslos y pongamos solo lo estrictamente necesario, ¿no? Pues imaginaros un poco eso, ¿no? Ir construyendo es ir poniendo capas, pero el corazón, tenéis que tener muy claro cuál es el corazón de lo que hacéis. No sé si... me gustaría que me dijerais cuál creéis que es el elemento esencial de lo que hacéis, que es lo único que no podríais quitar. A ver, va. Porque ese elemento, fijaros, ya solo las salchichas ya implica algunas decisiones, ¿no? Vale, Charles es la información de los datos de los clientes. A ver, perdón. En el caso de Charles es la información. Entiendo que quieres decir el contenido, ¿no? Sin contenido sobre sitios asociados a películas no hay nada más, ¿no? Te entiendo bien. Natalia, las conexiones de información. A ver, las conexiones de información. No, acláramelo que no lo entiendo, Natalia. Las conexiones de información de los datos de los clientes. Explícamelo que no lo pillo. No, quizá que no me acuerdo, Natalia. Ya solo en lo esencial ya hay toma de decisiones. ¿Qué salchichas voy a vender? Natalia, estamos viendo la información diseminada que tienen las empresas para poder permitir que hagan Big Data. Vale. Bien, ya te he entendido. Y esa información la puedes conseguir, pero te los tienen que dar ellos los datos, ¿no? Son privados. ¿Ves? Por ejemplo, vale, Adrià, en tu caso, lo que pasa es que estás haciendo servicios en realidad, estás haciendo servicios, que no pasa nada, ¿eh? Estás haciendo servicios apoyados en tecnología. Entonces, los servicios es diferente porque tú puedes dar a un cliente todo lo que te pida en un caso concreto, ¿no? Quizás para poder dar servicios lo que sí necesitas es tener un conocimiento in-house y una experiencia sin el cual no habría negocio, ¿no? En tu caso podríamos decir que es eso. Tony, el contenido, sitios que visitar, ¿vale? Lo bueno del contenido es que es algo que puedes empezar, es barato, en el sentido que puedes empezar tú mismo, y además queda, y es un activo que vas creando, ¿no? Yo sobre esto he pensado mucho últimamente porque se decía en el año 2010 que toda empresa innovadora toda empresa era una empresa tecnología. Y ahora, en el 2020, se dice que toda empresa es una empresa de contenido, ¿eh? Al final son activos, porque el contenido va asociado a comunidad, el contenido queda, es reutilizable, es escalable, por eso, ¿no? A ver, perdón, que se me están pasando los... Nosotros los integramos. Vale, nosotros los integramos por una solución pequeña y genera un cuarto más de ventas a nuestro cliente. Lo que pasa es que para que te dé tus datos tiene que ser cliente primero, ¿no, Natalia? Entonces, lo que pasa es que los datos no puede ser para ti lo esencial porque los datos no son tuyos, son del cliente. Tiene que ser algo esencial que tú haces, ¿no? Entiendo que será una primera versión del algoritmo y de vuestra capacidad de análisis. Y en esa solución pequeña de la que hablas tiene ya los elementos necesarios para poder darle un rendimiento al cliente, ¿no? Vale, la información de los destinos que visitar, vale, es un long tail de información, entendido. Vale, pero lo vas construyendo, Tony, y eso es un activo que vas construyendo en el tiempo, ¿no? La cosa es qué mínimo de contenido necesitas para empezar a tener un producto. Quizás esa sea lo que debes contestarte ahí, ¿no? Vale, Natalia, ahora estamos viendo cómo crecen sus negocios para permitirles tomar decisiones ágiles y en bajo periodo de tiempo. Eso es, vale. No, los datos son del cliente, claro, por eso digo que es qué partes del algoritmo, o sea, tienes que hacerte la pregunta de qué partes del algoritmo no puedes quitar.
Y además, cuando entras en algoritmos, el que desarrolla el algoritmo se flipa. Yo he montado algoritmos sin ser yo programador y te flipas, porque la tecnología te permite hacer millones de cosas. Por lo tanto, cuidado con eso, ¿no? Muy bien, Adrià. Es que no he querido decir cuál es tu salchicha, porque no quedaba de lo más elegante del mundo, ¿no? Podías decir cuál es tu patinete. Pero sí, esta es la pregunta, ¿no? Entonces, volved a lo que estáis haciendo y sed muy críticos con vosotros mismos. Y de verdad, os daréis cuenta de la cantidad de cosas accesorias que hay. No significa que no tengan sentido antes o después, pero volved a la esencia. Fijaros, cuando yo en el año 2000, es igual del año, en un momento determinado en Rocola, entra Spotify y nosotros quedamos estancados en medio millón de usuarios al mes, medio millón de oyentes. Y entra Spotify en España y bueno, empieza a haber un montón de competidores, ¿no? De radios online, había una o más por país. Había salido en España también Yes FM, en UK ya había salido Last FM y había otra que ahora no me voy a acordar el nombre, pero había varias. Luego en Francia también estaba Deezer. Empieza a haber mucha competencia, ¿no? Y todos ofrecíamos música online. Y nosotros, con el objetivo de competir, cometimos un error, porque queríamos crecer. Y en vez de crecer mirando lo que nosotros queríamos resolver y cómo resolverlo, ¿os acordáis el ejemplo que os puse, ¿no? Del cliente, del agente de Twenty que usaba una BlackBerry? No sabíamos eso todavía. Mi principal problema es que como no sabía quién era mi cliente y qué problema concreto resolvía, no sabía cuál era mi esencia de lo que yo ofrecía. Y eso me hizo intentar crecer por el sitio equivocado. Porque lo que hicimos fue, como no crecíamos, queríamos crecer en escucha, en tener más gente escuchando música, pero por ahí no sabíamos cómo crecer, lo que hicimos fue inventarnos un blog de noticias de música. Crear contenido, periodistas, montar el blog, etcétera, con la idea de captar tráfico vía contenido y llevarles a escuchar música. Era un camino muy largo porque no sabíamos cuál era la esencia de lo que hacíamos y empezamos a añadir capas que no servían para nada. Si tú sabes muy bien que tu negocio va de salchichas, mejora la experiencia de la salchicha, pero no te inventes voy a vender también nachos para vender más salchichas. No vas a vender más salchichas porque ofrezcas nachos. A lo mejor vendes algún nacho, pero ya el cliente que está en la oficina diciendo voy a bajar abajo a comprar un perrito, ya no va a saber si ir a tu sitio o no, porque de repente ofreces nachos, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a construir lo que es esencial y quitar o decir que no a lo que es accesorio. Y casi todo es accesorio. Fijaros, no es la oficina, no es la app, no es el logo, no es el dominio, es realmente ser consciente de qué es lo que haces que le resuelve el problema a tu cliente. Y a partir de aquí empezar a añadir capas. Natalia, lo que hacemos es el diseño de cómo automatizar el análisis del cliente y cómo crecer con más servicios o mejorar el actual. Vale, automatizar el análisis del cliente. Vale. Eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Eso puedes hacerlo muy, muy complejo o centrarte en lo esencial. Es más, si en vez de añadir cosas, lo esencial lo vais optimizando, os especializáis. Entonces el cliente enseguida entiende que sois los mejores en eso, ¿no? Por eso es tan importante. Y sobre todo a la hora de empezar. Porque a la hora de empezar hay tantas... Cuando tú ya sabes... Cuando llevas unos años funcionando y ya sabes lo que vendes, ya estás muy centrado, ya has llegado a ese punto, ya estás muy centrado y ya estás optimizando, ¿no? Pero el problema cuando estás empezando es que te enfrentas a un montón de decisiones. Las opciones son muchas. Este hombre del kiosco puede vender un montón de cosas, pues ya tiene el kiosco allí montado. Pero realmente a qué me dedico y por dónde empiezo es donde tienes que empezar a tomar decisiones de las de esto no, esto no, esto no. Por ejemplo, antes de hacer una app, tener muy claro qué es lo que resuelves, ¿no? Luego, si lo puedes hacer es que hacer una app es caro, cuidado, por eso lo digo, y muchas veces cuando digo esto me suelen contestar, pero es que si no hago una app no tengo producto. Bueno, esto hay que darle una vuelta, ¿no?
Adrián, ¿lo de puedes hacer en un Excel se lo dices a Natalia? ¿O el que lo de las salchichas se puede hacer en un Excel? Ah, vale, entendido. Bueno, entonces, una de las maneras de empezar es coger lo esencial que quiero resolver y tener una primera versión que tengo que testar. Ahora, viene el siguiente punto. ¿Con quién lo testo? Hablábamos el otro día del perfil de cliente, ¿no? Tenéis que retomar, ¿os acordáis que os hice el ejercicio de definir vuestro cliente lo más precisamente posible, con la mayor precisión posible? Este va a ser vuestro cliente en general, pero dentro de ese grupo, vale, Natalia me contesta y hicimos la primera presentación, perfecto. Lo que me interesa ahora es que nos expliques quién es ese nicho. Lo que quiero haceros entender es que lo ideal es coger de todo el potencial de clientes que vosotros podéis tener, coger a aquellos cuyo problema les duele más. Y ahora os pondré algún ejemplo. El otro día os hablaba de billing. Billing es facturación online. Todo el mundo tiene que hacer facturas. De esto hablamos el otro día, ¿no? Pero no todo el mundo tiene un problema con las facturas tan grande como determinados tipos de empresas que tienen un serio problema con las facturas. Y tampoco dentro de esos, no todos son los clientes naturales de Billing. Os voy a explicar esto con más detalle. Billing empezó con ayudar a las pymes y autónomos a gestionar las facturas. Esta era la palabra importante para ellos, ¿no? Pymes y autónomos. ¿El problema cuál es? Tengo que hacer facturas. Bueno, pues hazlas online, las tendrás organizadas, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que pymes y autónomos es una caja enorme. Claro, es un mercado muy grande, qué interesante, ellos son muy ambiciosos, fantástico, pero ¿cómo abordas el tema en profundidad? ¿Cómo empiezas a morder eso? ¿Cómo empiezas? ¿No? Que es de lo que estamos hablando hoy. De ese grupo más grande, tienes que ir a aquellos que tienen el mismo problema que los demás, pero les aprieta muchísimo más. Por ejemplo, lo que nosotros encontramos es que había pequeñas empresas donde el negocio lo llevaba una persona, generalmente son negocios que lleva una persona, que genera muchas facturas todos los meses, y ahora os pondré un ejemplo, y encima tienen problemas de tesorería. Porque aunque todo el mundo cobra cuando puede. Es decir, todos los clientes pagan, pero pagan cuando quieren. Entonces, descubrimos que de toda esa gran nube había unos que tenían un especial problema con esto de las facturas. El típico, pues os va a sorprender, el típico negocio de barrio, por ejemplo, una agencia de publicidad de barrio, que es el que te hace tarjetas de visita o te hace los logos en el mono del taller mecánico o te hace la cartelería de unos anuncios que quieres poner en las calles. Es un negocio muy pequeño que suele llevar a una persona. ¿Qué le pasa? Que tiene un número de clientes al mes muy variado que además todos los meses a algunos les cobra lo mismo porque tiene una iguala y a otros les cobra por trabajos hechos en concreto, ¿no? Y ahí tiene bastante jaleo. Pero es que encima tiene un montón de proveedores diferentes con los cuales recibe 20.000 facturas de todos los tipos. Esta persona es la dueña del negocio y es la que tiene que hacer las facturas. Y encima tiene que tener una visión de la tesorería porque cobrar no es fácil, ¿no? Bueno, pues este perfil tiene un problema mucho mayor que todos los demás que tenemos que hacer facturas. Yo como freelance hago 5 facturas al mes. Yo no tengo un problema con las facturas. ¿Tengo que hacer facturas online? ¿Me viene mejor hacerlas online? Seguramente, pero no tengo un problema que realmente me agobie todos los meses, ¿no? Vosotros tenéis que encontrar lo mismo. Para empezar a testar esa primera versión, hay que empezar por esos. Por eso es tan importante conocer bien a vuestro cliente. Lo que os he contado antes de Rocola, de que queríamos ir creciendo y no crecíamos, era de no entender a nuestro cliente. Y vamos a la masa, y vamos al bulto. Y eso no funciona. Funciona metiéndole mucho dinero, pero llega un momento en que se puede caer. Me interesaría, Natalia, que nos contaras quién era ese primer nicho, si podrías describir ese primer nicho. Y Tony, efectivamente, en el ejemplo de billing que os pongo, en el fondo no era un
no encontramos un grupo de negocios que fueran homogéneos. Por ejemplo, la hostelería. No era un tema de los restaurantes tienen más problemas de facturación que los talleres mecánicos. No. Era un patrón de comportamiento. La gente que tenía un problema más importante con las facturas era gente que tenía un comportamiento parecido, un contexto parecido, no necesariamente un sector. ¿Ves? Esto que me estás contando, Natalia, está muy bien, porque la solución que tú planteas puede aplicar a 20.000 tipos de negocios, pero agencias de seguros, que son empresas, son corredurías de seguros. Esto es una muy buena oportunidad, Natalia. A mí me gusta mucho este sector. No son corredurías. Ah, vale, son agencias. Vale, entiendo. Sí, conozco la diferencia. Perfecto. Vale. Sí, las agencias trabajan en exclusividad, ¿no? Perfecto. Claro. Vale, entendido. Insisto, vuelvo a la idea de arriba del todo, ¿no? Hay que empezar en pequeño y no sabes lo lejos que vas a llegar. Imaginaros que Natalia empieza por las agencias, ¿no? Eso no significa que en algún momento pueda, no lo sé, pero es por decir algo, no pueda atacar las corredurías. Las corredurías también tienen un problema de no conocer a su cliente y de poder analizar al cliente. Pero vamos a empezar por algo que hemos encontrado que les duele especialmente y que se lo estamos resolviendo, ¿no? Tenía otro ejemplo, lo que pasa es que el ejemplo de Tesla me gusta mucho, lo que pasa es que tiene otros elementos y no sé si os puede confundir ahora mismo o no. Pero es un ejemplo de esto de que estamos hablando, de no tengáis miedo por empezar por un grupo muy pequeño de clientes, porque claro, cuando tú hablas con, por ejemplo, cuando hablas con un fondo de inversión y quieres resolver un problema muy grande, pero yo, por ejemplo, nosotros montamos una aplicación, creo que ya os hablé de esto, de talleres saludables, ¿no? Bueno, pues empezamos por un grupo muy pequeño que eran los veganos. Cocina vegana, talleres de cocina vegana. Y dices, bueno, en aquel momento empezaba a ser una moda, pero todavía no lo era como ha sido después, ¿no? Y entonces dices, jope, pero entonces hemos pasado de querer hacer una solución para que todo el mundo aprenda a comer sano, que eso son millones y millones de personas, a hacer talleres de cocina para gente vegana, que en principio parece un núcleo muy pequeño, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que quieren comer vegano tienen un problema mayor porque tienen que aprender a cocinar determinados ingredientes que son nuevos. Si no has hecho nunca tofu, hay que aprender a cocinar el tofu. Si quieres sustituir el azúcar por aceite ahora no me acuerdo si es aceite de coco, tienes que saber dónde venden el aceite de coco, qué aceites de coco son saludables y cuáles no. Es decir, es un proceso de aprendizaje. Cocinar es un aprendizaje en general, pero si encima son ingredientes que son nuevos para ti, todavía más. Hay un dolor mayor, ¿no? Ahora os pongo el ejemplo, os he puesto de los... Billing tiene información de los leyes, no sé lo que son los leyes, Ana. Bueno, os pongo el ejemplo de Tesla porque es otro ejemplo de alguien con una ambición muy grande que empezó en algo muy concreto y muy pequeño. Tesla ahora hace todo tipo de modelos de coches, pero Tesla cuando empezó estaba creando una nueva categoría de producto, ¿no? Y tenía que demostrar de alguna manera, tenía que quitar ciertos mitos sobre los coches eléctricos antes de poder acceder al mercado masivo. Y empezó creando un coche deportivo muy caro. Billing tiene referencia legal, no sé qué quiere decir esto, Ana, lo siento. Entonces, empezó por un... ¿Qué resolvió con eso? Primero, validó que la gente que le gustan los deportivos estaba dispuesta a comprar un coche eléctrico. Y segundo, demostró que fuera eléctrico no significaba que no pudieras construir un coche deportivo.
Y con eso desbloqueó una serie de mitos, porque hasta ahora los coches eléctricos que habían salido eran muy ingenieriles, ¿no? Eran feos, eran coches como... Sí, demostraban que un coche eléctrico se podía construir, pero no demostraban que alguien podía querer un deportivo eléctrico. Y al final dices... joder, voy a montar un Tesla, voy a intentar cambiar cómo se hacen los coches solo para los ricos que quieren un deportivo. No, pero era la manera de empezar. Es que estamos hablando de por dónde puedo empezar que me valide ciertas cosas. Claro, él ya validando eso y además consiguió que fuera el deportivo más rápido por encima del Porsche, por encima, se cargó de golpe una serie de argumentos en contra de los coches eléctricos, ¿no? Y encima demostró que eran comercialmente atractivos, ¿no? Porque el coche era chulo y porque lo compraban frikis de Silicon Valley, etcétera, ¿no? Y fue la manera de empezar para luego poder ofrecer un coche de $35.000 que pueda comprar, como quien dice, todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo de eso, ¿no? En este caso, no es que fuera un cliente que le doliese más, porque al final era una categoría nueva de producto y nadie, digamos... Pero sí quizás el rico que quería un deportivo, pero que era consciente con respecto al medio ambiente, pues ese fue por el que empezar, ¿no? Antes de, digamos, la conquista mundial de todo, ¿no? Entonces, en vuestro caso, Natalia me ha comentado, Natalia sí que me ha comentado quién sería de los clientes a los que puede acceder, los que más... Bueno, no sé si son los que más les duele, son los que ha empezado y parece que hay ahí cierta atracción, ¿no? Esas empresas familiares de equipos de 3 personas, fijaros que está hablando de un contexto, ¿no? de unas circunstancias de esos clientes, hace que esta solución les venga bien porque seguramente las otras opciones que hay sean muy caras, sean para empresas más grandes, y en cambio ella viene con una solución muy específica y está resolviendo, porque si fuera una agencia a lo mejor de una sola persona, a lo mejor tiene pocos clientes y su dificultad está en crecer, ¿no? No tanto en tener muchos clientes y analizarlos, sin embargo, está en un tipo de cliente que ya tiene esa complejidad, ¿no? O sea que ha encontrado ahí un hueco, ¿no? Se trata de encontrar ese hueco. El otro día me acuerdo de Charles, que hablábamos de los profesores de universidad, ¿no? Como en su caso, el dolor que está resolviendo es esa necesidad de enriquecimiento cultural, si quieres, y en el caso de los profesores universitarios, pues efectivamente pueden, si no recuerdo mal, ese era el ejemplo. Al final, a mí me encantaría ir a, yo qué sé, a Casa Blanca, al café de Rick, yo qué sé, ¿eh? Pero dentro de mis prioridades en la vida, pues está muy lejos. A lo mejor dentro de 10 años que mis hijas han dejado el cole y ya van a su rollo, pues a lo mejor lo hago, pero ahora mismo, pues dentro tengo otros problemas, ¿no? Entonces, se trata de empezar por gente que está mucho más cerca de... Gracias, Charles. Está mucho más cerca de querer probar tu producto, ¿no? Lo que llaman los famosos early adopters. Esos early adopters al final es intentar encontrar aquellos que les duele más y que tienen más ganas de resolver su problema contigo. Entonces, necesito más ejemplos. Tengo el de Ana, perdón, tengo el de Natalia. Aunque no lo sepáis, pero si os hacéis la pregunta y definisteis el otro día quién era vuestro cliente objetivo, tenéis que ser capaces de pensar sobre quién puede ser que le duela más, que tenga más urgencia, que le apriete más el zapato, ¿no? Esta es la idea. Esto ya es más difícil, ¿eh? Esto, lo que no espero necesariamente que lo sepáis hoy, lo que espero es que os hagáis la pregunta y profundicéis en eso. Todos los que me habéis comentado, alguno que habéis comentado, ya tenemos la primera versión del web.
o de la app, además de ir construyendo el producto, tenéis que ir explorando estas cosas. Muy bien, Vivian, esto está muy bien. Concentrarse en pacientes de Parkinson, esto es una manera, ¿no? Es decir, tú estás atendiendo a gente mayor con problemas muy específicos, con problemas y quieres que la gente le atiendan en casa. Efectivamente, fíjate que cuando tú empiezas además con un problema más concreto en tu caso, que has cogido y dices, no, voy a ir por aquí, pasa lo mismo con el caso de Natalia, los clientes empiezan a identificarte con eso. Entonces te es más fácil abundar en los mismos, ¿no? Insisto, no tengáis miedo en que eso se limite al Parkinson, no, es por donde tú empiezas. Al final tú necesitas N número de clientes para arrancar. Ya llegarás a otro sitio, ¿no? Os pongo otro ejemplo, el de Fish Tank. En Fish Tank yo quiero ayudar a las startups a conseguir financiación mediante crear la conexión con inversores constante. De tal manera, ahora leo lo tuyo, Gabriel, de tal manera que el día que la necesitas, los inversores ya estaban esperándote, ¿no? Esto es importante, conseguir financiación es importante en todas las fases del proyecto, ya sea en fase SEED como en serie A. Si tú necesitas, pues Cabify en un momento determinado, por muy consolidado que esté, necesita 300 millones. Si no hace un trabajo constante de estar relacionado con inversores y contarles qué tal les va y tal, el día que quiere levantar 300 millones no coge el teléfono y llama a 3 y ya está, sino que es un trabajo constante, ¿no? Pero es que eso es especialmente importante cuando estás empezando, porque Cabify por lo menos ya es Cabify. Pero cuando tú estás empezando no te conoce nadie. Entonces tú consigues unos primeros inversores al principio, algún familiar, un business angel, pero luego ya en una siguiente ronda ya necesitas acceder a un fondo y luego en una tercera ronda a otro fondo. Entonces yo me estoy concentrando en esas fases iniciales donde es todo o nada y donde todavía no tienes gran cosa, ¿no? Entonces ahí es donde hay más dolor. ¿Eso significa que en mi plataforma no habrá luego startups de serie A y serie B? Yo creo que sí, pero tengo que empezar por dónde. Y además es un ámbito donde conozco mejor, ¿no? Voy al caso de Gabriel. Mis potenciales clientes son empresarios y autónomos con menos de 20 empleados. Pienso en aquellos que son buenos profesionales en lo suyo, pero no son buenos gestores y se estresan con ellos. Sí, esto lo comentaste, Gabriel, lo de que fueran técnicos. Pero fíjate, vale, y se estresan con ello, ¿por qué? Son buenos gestores, pero se estresan con ello. Ahí en ese se estresan con ello, ahí es donde debes profundizar para encontrar por qué se estresan y hay unos que se estresan más que otros. esa es la cosa. Entonces, volviendo a hoy tengo que acabar en punto porque tengo una reunión ahora, pero bueno, si quedan cuestiones las podéis escribir y o sea, me puedo extender unos minutos, pero no mucho, ¿vale? Entonces, lo que quería resumiros es, lo que tenéis que pensar es, ¿qué es lo esencial? Estoy construyendo mi primera versión de mi producto, tengo que construir estrictamente lo esencial. El próximo día hablaremos de cómo puedo hacerlo sin grandes inversiones, sin tener que hacer desarrollos. Si eres programador eso no es un problema, pero si no lo eres, el poder hacerlo sin grandes desarrollos y sin grandes inversiones. Empezar pequeño no es un problema, empieza pequeño y empieza por lo esencial. Recordad la idea del patinete o la idea de la salchicha y quitar todo lo que sea accesorio. Será más fácil tomar decisiones así, será más fácil avanzar, será más rápido avanzar, porque además lo que no sabéis es si vuestro producto es lo que quieren vuestros clientes y por lo tanto no tiene sentido hacer la gran catedral si no sabemos lo que quieren, ¿no? Y el segundo punto es, para echar a andar y empezar a averiguar que mi producto es lo que quieren mis clientes, empieza por aquellos que tienen un mayor problema. Todos los planteamientos que hacéis, hay clientes que vale y hay clientes que tienen un problema especial. Por ejemplo, en el caso se me ha ocurrido ahora, el caso de los restaurantes, ¿no? De la digitalización de los restaurantes y el código QR y tal. Todos los restaurantes ahora
tienen que ofrecer la carta en digital para cumplir con los protocolos de COVID y demás, ¿no? No todos los restaurantes lo van a resolver con un código QR. Habrá gente, me lo invento, que tenga mucho dinero y se haga su propia aplicación para que cuando llegas al restaurante te bajes la aplicación. Me parece un error, pero habrá gente que lo haga. Esos no son tus clientes. Tus clientes son aquellos que tienen pocos recursos, que necesitan una digitalización óptima, eficaz y que tú se lo resuelves con el código QR. Y que es el principio de un camino de cosas que pueden ir haciendo contigo, ¿no? Es otro ejemplo de esto. Entonces, para empezar para echar a andar, podemos ser pequeños y no pasa nada. Eso sí, necesitamos construir lo esencial y quitar lo accesorio y debemos empezar a probar con los clientes que tienen un dolor mayor. El próximo día hablaremos de cómo hacer estas cosas, cómo construir estas cosas con herramientas sin necesidad de acudir a programación. Y hay multitud de cosas que se pueden hacer. Yo me encanta cacharrear y cacharreo. Ahora voy a leerte, José Márquez. Y hay fórmulas para construir y testar cosas sin grandes esfuerzos. Y dos, la otra cosa que lo haremos es de empezar a establecer, para probar con esos clientes que lo que más les duele, empezar a establecer un canal de conversación con nuestro cliente. No estoy hablando necesariamente de redes sociales, estoy hablando de poder estar donde está nuestro cliente y poder establecer un canal de comunicación. A ver, José. Hola, Carlos. Nosotros estamos creando un MVP muy básico donde la propuesta de valor es crear landing page profesionales sin tener ni idea de marketing. Vale, hay unos cuantos de estos, ¿eh? Va a ser, pon aquí el título, aquí problema, agitación, solución, cambia la imagen, mockup o lo que sea. Todo con ejemplos, es decir, por aquí un título, vale, crea una landing page optimizada. Crea una landing page optimizada y pro en 5 minutos sin tener una idea de marketing, vale. Adrián, no entiendo tu pregunta. Ah, vale, exacto. Estáis contestando lo que plantea José Márquez, ¿no? Ok. Sí, aquí, José, en base a lo que estábamos hablando el otro día, efectivamente estás proponiendo una solución, una habilidad, estás dotando a los clientes de una habilidad que les va a dar un resultado, ¿no? Y como bien dice Tony, pues a ver, si nosotros empezamos con una versión de PowerPoint. Vale, no, lo que digo es que, como dice Tony, para poder diferenciarte tienes que encontrar el elemento que hace que yo como cliente me interese más tu solución que la de los otros, ¿no? Y esto puede ser porque estás especializado en determinado... ¿Qué tiene especial tu salchicha? Estás especializado en determinado tipo de negocios o... No lo sé, ¿eh? Por ahí tendría que ir. ¿Conoces un proyecto español que se llama Edit? Mírate Edit. Perfecto. A ver, lo que vais a encontrar es que precisamente por lo que hablaremos el jueves, de que cada vez es más fácil construir cosas, es que cada vez hay más gente haciendo cosas. Entonces, antes necesitabas 1 millón para construir la tecnología, ahora necesitas 1 millón en marketing, ¿no? o en marca. Por eso es tan importante en el dibujo que os planteaba el otro día el tema del valor. Porque este tema del valor es lo que tú puedes aportar como único tuyo. Lo demás se resuelve con tecnología. Si tú creas, volviendo al ejemplo de las facturas, en el tema de las facturas también hay muchísima competencia, ¿no? En fin, en eso hay que trabajar, ¿no? Como veis, es un conjunto de elementos y que tenéis que ir construyendo para que vuestra propuesta sea diferente. Entonces, pensad en cuál es mi salchicha, como dice Adrián,
y a qué clientes les duele más para empezar a probar. El próximo día hablamos de cómo construir eso sin codificar y encontrar el sitio donde converso con mi cliente, que es muy importante para conectar para esta fase de aquí. Chicos, hoy no tengo tiempo extra, lo siento. Si quedarán dudas de esto o queréis o habéis aterrizado esto y lo queréis comentar al principio de la sesión del jueves, lo hacemos encantados. Carlos. Sí. Perdona, mira, aprovecho para... Bueno, tenemos el canal de Slack, por si Efectivamente. alguien quiere dejar algún comentario, le haya quedado alguna duda o lo que sea. Carlos también está... Sí, la verdad es que lo de Slack me parece buenísima idea. Es cierto que durante la sesión usamos el chat porque está todo en la misma pantalla. Es un tema práctico. Sí, de comodidad, correcto. Sí, pero es bueno, verdad sí. que a veces el chat es excesivo porque ahí, ¿no? Hoy ha sido más, hoy ha habido menos interacción, pero bueno, es igual. Pero efectivamente, si queréis, si estas cosas las aterrizáis y las ponéis en el canal de Slack, las podemos comentar absolutamente. Correcto. Y nada, visto que ha ido genial, vamos clavados en tiempo. Simplemente recordaros a todos que el jueves tenemos el día un poquitín más completo porque esta semana la mesa redonda será el jueves a las 12, ¿vale? Por una cuestión de los ponentes que tendremos a las 9:30 sesión con Carlos, contigo, y la mesa redonda la tendremos a las 12, ¿vale? No obstante, el mismo jueves también os lo recuerdo. Y nada más, familia. Otra cosa decir, que el otro día me preguntó David, perdonad, todo esto que os estoy contando, que veis al final que va armando una manera de un marco de trabajo para que vayáis construyendo vuestro proyecto, esta documentación la tendréis. Si no la dejo pública todavía es porque no hemos acabado, pero o sea, será pública, ¿eh? Es decir, que no, yo no sé si lo haré en un PDF o lo dejaré online, no sé cómo lo haré todavía, pero lo tendréis para volver a ello porque además son cosas que pensad que esto no es una vez lo hago y me olvido, no, a esto se vuelve constantemente porque son los fundamentos de vuestro proyecto, no lo que yo os digo evidentemente, sino las conclusiones que vosotros sacáis, ¿no? Esos fundamentos es muy importante volver a ellos para mantener la guía, porque es muy fácil en el camino, hay tantas opciones y tantos caminos erróneos que es fácil perderse. Entonces, por lo menos así lo hago yo, ¿no? Ahí me sirve de guía a la cual volver para no perderme en el camino y, por lo tanto, es importante que lo tengáis si os ha servido para que sea vuestra versión de esto, sea vuestra guía para vuestro proyecto, ¿no? Muy bien. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Venga, el jueves más. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.